Nadie llega a tu vida por casualidad, y aunque esa frase suene simple, esconde algo mucho más inquietante de lo que imaginas cuando empiezas a observar lo que realmente ocurre a tu alrededor. Porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, y eso incluye a cada persona que aparece, incluso aquellas que terminan rompiéndote o cambiando tu vida por completo. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas entran en tu vida en momentos específicos, como si hubiera algo que las empujara exactamente hacia ti en ese instante? ¿Por qué algunas conexiones parecen inevitables, casi como si ya estuvieran escritas antes de que ocurrieran, aunque racionalmente no tenga sentido? Y si no fuera casualidad, sino una especie de ajuste invisible entre lo que eres por dentro y lo que aparece fuera, ¿qué significaría eso realmente? Existe una idea que se repite en distintas culturas, filosofías y corrientes más modernas, una especie de principio silencioso que muchos llaman ley de resonancia, aunque pocos entienden lo que implica de verdad cuando se lleva al extremo. Esta ley sugiere que todo en tu vida responde a una frecuencia interna, a un estado mental y emocional que actúa como un imán constante, atrayendo experiencias y personas que vibran en ese mismo nivel. Pero aquí viene lo inquietante, porque si esto es cierto, entonces no estás encontrando a las personas por azar, estás coincidiendo con ellas porque hay algo dentro de ti que encaja con lo que representan. ¿Significa eso que incluso las personas que te han hecho daño tenían algo que ver contigo a un nivel más profundo de lo que te gustaría aceptar? ¿Y si cada encuentro no fuera un accidente, sino una especie de sincronización entre patrones internos que buscan expresarse? Ahora imagina esto con más claridad. Una sombra se cruza en tu camino. Una persona aparece en tu vida de forma inesperada. Y sin saber por qué, algo dentro de ti reacciona con intensidad, atracción, rechazo o curiosidad inmediata. No sabes quién es realmente, pero ya sientes algo, como si esa conexión no empezara en ese momento, sino que viniera de antes, de un lugar que no puedes ver, pero sí experimentar. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que alguien tenía un papel importante en tu vida antes incluso de conocerlo bien, como si hubiera algo pendiente entre vosotros? Ese tipo de sensación es lo que muchas corrientes llaman vínculo energético o incluso kármico, pero más allá del nombre, lo importante es entender el mecanismo que hay detrás, porque no es magia en el sentido clásico, es un proceso en el que tu mente, tus emociones y tu historia interna reconocen algo familiar en el otro. Desde un enfoque más cercano a la ciencia, tu cerebro no percibe todo lo que hay, filtra, selecciona y prioriza aquello que coincide con lo que ya considera relevante para ti, incluso si eso no te beneficia. Esto significa que podrías estar ignorando a personas que romperían tus patrones y, en cambio, sentirte atraído hacia quienes los refuerzan, como si hubiera una fuerza invisible guiando tus elecciones. ¿Y si esa fuerza no fuera externa, sino un sistema interno diseñado para mantener coherencia con lo que ya crees sobre ti mismo y sobre el mundo? Porque entonces no estarías eligiendo libremente, estarías respondiendo a un patrón que se repite una y otra vez con distintos rostros. Y eso explicaría por qué algunas historias en tu vida cambian de forma, pero no de fondo. Piensa en todas las veces que has dicho, no sé por qué me pasa esto otra vez, sin darte cuenta de que esa repetición podría no ser casualidad, sino una señal clara de algo que sigue activo dentro de ti. Mismas dinámicas, diferentes personas, mismos resultados, distintas circunstancias, como si hubiera un hilo invisible conectando todas esas experiencias entre sí. ¿Y si cada persona que llega no viene a quedarse, sino a activar algo específico en ti que todavía no has resuelto o comprendido? Algunos lo llaman aprendizaje, otros lo llaman ciclo, otros hablan de energía o karma, pero todos apuntan a la misma dirección. Tu vida no es una serie de encuentros aleatorios, es un sistema de reflejos que responden a lo que llevas dentro. Y aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo, porque si nadie llega por casualidad, entonces cada persona que has conocido tenía una función, incluso aquellas que preferirías olvidar. No porque el universo tenga un plan místico perfecto, sino porque tú, propiamente, y tu estado interno están generando coincidencias que parecen externas, pero nacen dentro de ti. Entonces la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué parte de mí hizo posible que esto ocurriera de esta manera? Y si tienes el valor de hacerte esa pregunta sin escapar de la respuesta, empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Porque entender esto no solo cambia cómo ves a los demás,
cambia completamente cómo te ves a ti mismo y el papel que juegas en todo lo que te ocurre. Si esto fuera solo una idea filosófica, podrías ignorarlo sin problema, pero el verdadero giro aparece cuando entiendes que hay mecanismos reales en tu cerebro que explican por qué ves lo que ves y por qué repites lo que repites. Tu mente no está diseñada para mostrarte la realidad completa, está diseñada para sobrevivir, y eso implica filtrar información constantemente para no saturarte con millones de estímulos irrelevantes. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué es relevante y qué no lo es dentro de tu propia mente? ¿Eres tú de forma consciente o es un sistema automático que lleva años funcionando sin que lo cuestiones? Y si ese sistema está basado en creencias antiguas, ¿hasta qué punto lo que ves hoy sigue condicionado por lo que pensabas hace años? Existe un mecanismo en tu cerebro conocido como sistema de activación reticular, una especie de filtro que decide qué parte del mundo percibes y cuál queda completamente fuera de tu atención. Este sistema analiza todo lo que ocurre a tu alrededor, pero solo te muestra aquello que coincide con lo que considera importante para ti según tus pensamientos, miedos y expectativas. Es como si tu mente tuviera un buscador interno que constantemente intenta encontrar pruebas de que lo que crees es cierto. ¿Te has dado cuenta de que cuando te obsesionas con algo, empiezas a verlo en todas partes? Como si de repente el mundo se hubiera llenado de eso. No es que haya aparecido de la nada, es que ahora tu cerebro lo está seleccionando porque encaja con tu enfoque interno. Ahora piensa en las implicaciones de esto, porque si tu cerebro filtra la realidad en función de lo que cree importante, entonces no estás viendo el mundo tal como es, sino tal como tu mente espera que sea. Eso significa que podrías estar viviendo dentro de una versión parcial de la realidad sin darte cuenta, tomando decisiones basadas en información incompleta que parece totalmente real. ¿Y si muchas de las cosas que interpretas como rechazo, fracaso o mala suerte fueran en realidad interpretaciones creadas por ese filtro? ¿Y si otra persona en tu misma situación vería oportunidades donde tú solo ves obstáculos? Entonces el problema no estaría en lo que ocurre, sino en cómo tu mente está procesando lo que ocurre. Hay otro fenómeno aún más profundo que refuerza este sistema, y es el sesgo de confirmación, la tendencia que tiene tu cerebro a buscar, interpretar y recordar solo la información que valida lo que ya cree. Esto significa que, incluso cuando aparece algo que contradice tus creencias, tu mente tiende a ignorarlo o reinterpretarlo para que encaje con tu narrativa interna. ¿Te das cuenta de lo potente que es esto? Si crees que no eres suficiente, ¿tu cerebro hará todo lo posible por demostrarte que tienes razón? Va a ignorar elogios, minimizar logros y amplificar cualquier señal negativa, creando una realidad que parece objetiva, pero que en realidad está filtrada. Y cuanto más tiempo mantienes esa creencia, más sólida se vuelve esa versión de la realidad que estás viendo. Ahora, volvamos a la idea inicial, porque aquí es donde conecta todo. Si tu mente filtra lo que ves y además busca confirmarlo constantemente, entonces las personas que aparecen en tu vida no son completamente aleatorias. Son, en muchos casos, aquellas que encajan con ese filtro, con esa narrativa interna que llevas tiempo repitiendo sin darte cuenta. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas te generan una atracción inmediata, aunque racionalmente no te convengan? ¿O por qué otras que podrían ser buenas para ti simplemente no despiertan nada en tu interior? Tal vez no se trata de química o destino, sino de coherencia con lo que tu mente ya reconoce como familiar. Y aquí es donde todo empieza a inquietar de verdad, porque si lo familiar no siempre es lo saludable, entonces podrías estar atrapado en un ciclo en el que repites experiencias que en el fondo te limitan. Tu mente no busca lo mejor para ti, busca lo conocido, incluso si eso implica volver a situaciones que ya te han hecho daño antes. Y si esa sensación de «esto ya lo viví» no fuera casualidad, sino una señal de que estás respondiendo al mismo patrón interno? Porque entonces no estarías atrayendo nuevas experiencias, estarías recreando las mismas con diferentes caras. Y si no haces consciente ese mecanismo, podrías pasar años repitiendo historias sin entender por qué nunca cambian realmente. Pero hay algo aún más inquietante que todo esto, porque hasta ahora hemos hablado de cómo tu mente filtra la realidad, pero no hemos tocado lo más importante, cómo ese filtro no solo interpreta lo que ves, sino que influye directamente en lo que termina ocurriendo. Porque no se trata solo de percepción, se trata de comportamiento, decisiones y reacciones
que nacen de ese filtro invisible y que acaban moldeando tu vida sin que lo notes. Y si no solo estás viendo una versión distorsionada del mundo, sino que además estás actuando en base a esa distorsión constantemente. Y si eso explica por qué, aunque cambies de entorno o de personas, ciertas dinámicas vuelven a aparecer con el tiempo. Entonces el problema no sería lo que te rodea, sino el sistema interno que interpreta y responde antes que tú. Imagina que en lo más profundo de ti existe una creencia silenciosa, algo tan arraigado que ni siquiera lo cuestionas, como por ejemplo, no soy suficiente o al final todo sale mal. No lo dices en voz alta, no lo piensas conscientemente todo el tiempo, pero está ahí, funcionando como un programa en segundo plano que influye en cada decisión que tomas. ¿A quién crees que elegirías inconscientemente? ¿A alguien que refuerce tu valor? ¿O a alguien que confirme esa duda interna que llevas dentro? ¿Aceptarías oportunidades que te desafían a crecer? ¿O tenderías a evitarlas porque no encajan con la imagen que tienes de ti mismo? Y sin darte cuenta, empezarías a construir una vida que valida exactamente esa creencia inicial. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque creen que el problema está en las circunstancias externas, en las personas equivocadas o en la mala suerte, sin darse cuenta de que el patrón sigue activo dentro. Cambian de trabajo, cambian de pareja, cambian de entorno, pero el resultado emocional termina siendo el mismo, solo que con diferentes detalles. ¿Te has fijado en cómo algunas historias parecen repetirse en tu vida con ligeras variaciones, como si hubiera un guión base que nunca desaparece del todo? Eso no es casualidad, es coherencia interna manifestándose una y otra vez hasta que se hace consciente. Y mientras no lo veas, seguirás pensando que el problema está fuera, cuando en realidad se origina dentro. Ahora bien, hay algo que hace este proceso aún más difícil de detectar, y es que tu mente es experta en justificarlo todo para que tenga sentido. Cuando algo sale mal, encuentra razones externas. Cuando alguien te decepciona, construye una narrativa que encaje con lo ocurrido. Y cuando repites un patrón, lo disfraza de coincidencia. Y si muchas de las explicaciones que te das a ti mismo no fueran la causa real, sino una forma de proteger la historia que ya crees, porque aceptar que el origen está dentro implica asumir responsabilidad, y eso no siempre es cómodo, pero al mismo tiempo es lo único que te da poder real para cambiarlo. Aquí aparece un punto clave que casi nadie cuestiona, y es la diferencia entre lo que deseas conscientemente y lo que crees inconscientemente. Puedes decir que quieres estabilidad, amor, éxito o tranquilidad, pero si en el fondo crees que no lo mereces o que no es para ti, tus acciones no irán en esa dirección. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay una distancia tan grande entre lo que quieres y lo que realmente vives? ¿Y si esa distancia no fuera falta de esfuerzo, sino una contradicción interna que sabotea tus propios resultados? Porque cuando hay conflicto dentro, la realidad externa suele reflejar ese mismo conflicto. Y todo esto nos lleva a un problema mucho más profundo que todavía no hemos resuelto, porque entender el patrón no significa automáticamente poder cambiarlo. Puedes darte cuenta de lo que ocurre, puedes identificar tus repeticiones, pero aún así, sentir que sigues reaccionando igual en los momentos clave. Entonces, ¿qué es lo que mantiene ese ciclo activo, incluso cuando empiezas a verlo con claridad? ¿Es solo una cuestión de hábitos o hay algo más profundo en la forma en la que tu mente está configurada? Porque si no entiendes eso, podrías caer en una nueva trampa, creer que has despertado, pero seguir repitiendo lo mismo con otra perspectiva. Hay un punto en todo esto que la mayoría de la gente nunca llega a cuestionar, y es que incluso cuando empiezas a darte cuenta del patrón, eso no significa que hayas salido de él. Porque entender algo a nivel racional no cambia automáticamente la forma en la que reaccionas cuando estás dentro de la situación real. ¿Te ha pasado alguna vez saber exactamente lo que deberías hacer y aún así terminar haciendo lo contrario casi sin darte cuenta? Como si hubiera una parte de ti que toma el control en el momento clave y te arrastra hacia lo de siempre. Eso no es falta de fuerza de voluntad. Es algo mucho más profundo que sigue activo, aunque lo estés observando. Tu mente no solo filtra y confirma, también automatiza, y lo hace para ahorrar energía, repitiendo patrones que ya conoce, en lugar de crear respuestas nuevas desde cero. Esto significa que muchas de tus decisiones no son realmente decisiones conscientes, son respuestas aprendidas que se activan antes de que tengas tiempo de intervenir.
Y si cuando crees que estás eligiendo, en realidad solo estás ejecutando un programa que lleva años funcionando dentro de ti, y si esa sensación de «soy así» no fuera tu identidad real, sino la repetición de un patrón que nunca cuestionaste en profundidad. Porque si eso es cierto, entonces el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo estás haciendo. Ahora piensa en esto con calma, porque aquí empieza a volverse incómodo de verdad. ¿Cuántas de tus reacciones son realmente tuyas y cuántas son heredadas, aprendidas o condicionadas por experiencias pasadas? La forma en la que interpretas el rechazo, la manera en la que respondes al conflicto, incluso lo que consideras amor o éxito, todo eso puede estar basado en patrones antiguos. Y si muchas de tus elecciones actuales no fueran elecciones libres, sino extensiones de algo que empezó hace años y nunca revisaste, porque si tu mente busca lo familiar, entonces no solo repite situaciones, también repite formas de reaccionar ante ellas. Y eso hace que el ciclo sea mucho más difícil de romper de lo que parece desde fuera. Aquí aparece otro elemento que complica aún más todo el proceso, y es que tu mente no distingue fácilmente entre lo que te hace bien y lo que simplemente te resulta conocido. Lo conocido da una falsa sensación de seguridad, incluso cuando en el fondo sabes que no te conviene, y por eso muchas personas vuelven a situaciones que ya les han hecho daño. ¿Te has preguntado por qué algo que sabes que no es bueno para ti puede seguir atrayéndote con tanta fuerza? ¿O por qué cuesta tanto soltar ciertas dinámicas aunque tengas claro que no te llevan a ningún lugar mejor? Porque romper un patrón no solo implica cambiar una acción, implica enfrentarte a lo desconocido, y eso genera resistencia. Y esa resistencia no siempre es evidente. A veces se disfraza de duda, de procrastinación, de excusas aparentemente lógicas que te mantienen exactamente donde estás. Tu mente puede decirte que no es el momento, que necesitas más claridad, más seguridad o más pruebas antes de cambiar algo importante en tu vida. Pero ¿y si esas dudas no fueran reales, sino mecanismos diseñados para mantener el sistema tal como está? Porque cada vez que intentas salir del patrón, estás amenazando la coherencia interna que tu mente ha construido durante años. Y esa coherencia, aunque no te beneficie, es lo que tu cerebro intenta proteger a toda costa. Todo esto nos deja en un punto bastante incómodo, porque ahora ya no solo se trata de lo que atraes o de lo que ves, sino de lo difícil que es cambiarlo incluso cuando empiezas a entenderlo. Puedes identificar el patrón, puedes verlo en otras personas, incluso puedes anticiparlo antes de que ocurra, pero aún así sentir que sigues cayendo en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que realmente mantiene ese ciclo activo con tanta fuerza incluso cuando eres consciente de él? ¿Es solo un tema mental o hay algo más profundo? ¿Algo que conecta tus emociones, tu cuerpo y tu forma de reaccionar en conjunto? Porque hasta que no entiendas eso, seguirás teniendo claridad, pero no control. Llegados a este punto, hay una pregunta que empieza a incomodar más de lo normal, porque ya no se trata solo de entender el patrón, sino de algo mucho más profundo. ¿Por qué? Incluso sabiendo todo esto, sigues sintiendo lo mismo en los momentos clave. Porque puedes analizarlo, puedes explicarlo, puedes verlo venir, pero cuando estás dentro de la situación, la emoción aparece igual de fuerte y te arrastra como siempre. ¿Te has preguntado por qué entender algo no elimina lo que sientes, ni cambia automáticamente tu forma de reaccionar? ¿Y si el verdadero problema no estuviera en lo que piensas, sino en algo más profundo que está condicionado dentro de ti? Porque si solo fuera mental, bastaría con cambiar de idea, pero claramente no es tan simple. Tu cuerpo también forma parte de este sistema, y muchas de las respuestas que experimentas no pasan primero por el pensamiento, pasan por la sensación. Una mirada, un tono de voz, una situación concreta puede activar en segundos una reacción interna que no eliges conscientemente, simplemente ocurre. ¿Te ha pasado sentir ansiedad, rechazo o atracción sin entender exactamente por qué, como si algo dentro de ti reaccionara antes que tu mente? Eso no es casualidad, es memoria emocional, patrones almacenados que se activan automáticamente cuando algo se parece a experiencias anteriores. Y lo más inquietante es que esas reacciones pueden condicionar completamente lo que haces después. Esto significa que no solo estás repitiendo pensamientos, estás repitiendo estados internos completos, combinaciones de emoción, interpretación y comportamiento que ya han ocurrido antes. Por eso algunas personas no solo repiten relaciones similares, repiten cómo se sienten dentro de ellas, aunque cambien los detalles externos.
Y si lo que realmente estás recreando no son las situaciones, sino la forma en la que te sientes dentro de ellas. Y si hay una parte de ti que, sin darte cuenta, busca volver a ese estado, porque es lo que conoce, aunque no sea lo que te conviene, entonces el patrón no está fuera, ni siquiera solo en tu mente, está integrado en todo tu sistema. Aquí es donde todo empieza a volverse aún más complejo, porque cambiar un pensamiento es relativamente fácil, pero cambiar una reacción emocional automática requiere algo diferente. No se trata solo de darte cuenta, se trata de interrumpir un proceso que ocurre en segundos y que lleva años reforzándose sin que lo hayas cuestionado. ¿Te has preguntado por qué hay personas que entienden perfectamente sus patrones, pero siguen atrapadas en ellos durante años? No es falta de inteligencia ni de voluntad, es que están intentando cambiar desde la superficie algo que está arraigado mucho más profundo. Y mientras no accedan a ese nivel, el cambio real sigue sin producirse. Ahora bien, hay algo que todavía no hemos resuelto, porque si tu mente filtra, tu cuerpo reacciona y todo funciona en automático, entonces, ¿dónde está el punto real en el que puedes intervenir? ¿Existe realmente un momento en el que puedas romper el patrón antes de que se active por completo, o todo ocurre demasiado rápido como para cambiarlo? Porque si no hay espacio entre estímulo y reacción, entonces parecería que no tienes control, solo repetición. Y esa idea es peligrosa, porque te coloca en una posición pasiva frente a tu propia vida, como si todo estuviera ya determinado, pero al mismo tiempo algo no termina de encajar del todo, porque si fuera así, nadie podría cambiar, y sin embargo, algunas personas lo hacen. Y aquí es donde empieza a abrirse una posibilidad diferente, una grieta en todo este sistema que hasta ahora parecía completamente cerrado. Porque aunque la mayor parte del proceso sea automático, hay pequeños momentos en los que algo puede cambiar, instantes casi invisibles donde la reacción todavía no se ha completado del todo. ¿Y si el cambio no estuviera en controlar todo el proceso, sino en identificar ese punto exacto donde aún puedes intervenir? ¿Y si la clave no fuera luchar contra el patrón, sino entender cómo se activa para poder desactivarlo desde dentro? Porque si encuentras ese punto, todo lo que hemos visto hasta ahora deja de ser una condena y empieza a convertirse en una herramienta. Y ese punto del que hemos estado hablando todo este tiempo no es algo mágico ni inalcanzable, está ahí, ocurriendo en cada interacción, en cada emoción, que aparece, en cada decisión que estás a punto de tomar sin darte cuenta. Es ese instante casi imperceptible entre lo que sucede y lo que haces después, un espacio tan breve que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe. ¿Te has preguntado qué pasaría si empezaras a observar ese momento en lugar de reaccionar automáticamente como siempre? ¿Y si en ese pequeño intervalo se encontrara la diferencia entre repetir tu historia o empezar a cambiarla de verdad? Porque ahí es donde todo empieza a transformarse, no fuera, no en los demás, sino dentro de ti. Cuando empiezas a prestar atención a ese punto, algo cambia, no de forma inmediata ni espectacular, pero sí lo suficiente como para que empieces a ver lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a notar cuándo se activa una emoción, cuándo aparece un pensamiento repetido y cuándo estás a punto de reaccionar como siempre lo has hecho. ¿Significa eso que vas a dejar de sentir lo mismo de un día para otro? ¿O que todo se vuelve fácil de repente? No, pero significa que ya no estás completamente atrapado en el proceso. Ahora puedes verlo mientras ocurre. Y ese simple hecho, aunque parezca pequeño, es el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando observas sin reaccionar de inmediato, interrumpes el ciclo, aunque sea por un segundo, y ese segundo cambia la dirección de lo que ocurre después. Ya no respondes exactamente igual, ya no eliges desde el mismo lugar, y poco a poco empiezas a generar respuestas distintas que antes ni siquiera contemplabas. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? Si cambias la respuesta, cambias el resultado, y si cambias el resultado, ¿empiezas a cambiar el patrón completo? No es un cambio instantáneo, es acumulativo, pero cada pequeña variación va reconfigurando tu forma de ver, sentir y actuar. Y con el tiempo, eso empieza a reflejarse también en las personas que aparecen en tu vida. Porque si cambias lo que proyectas, cambia lo que reconoces, y si cambia lo que reconoces, cambia lo que eliges, y todo ese proceso termina alterando lo que parece llegar desde fuera. Ya no te sientes atraído por lo mismo, ya no reaccionas igual ante las mismas señales, y empiezas a conectar con experiencias diferentes casi sin forzarlo. ¿Es eso la ley de resonancia actuando o es simplemente tu sistema interno funcionando de otra manera?
Tal vez la respuesta no sea una sola cosa, sino la combinación de ambas, un proceso donde tu percepción y tu realidad empiezan a alinearse de una forma distinta. Y ahí es donde lo que parecía misterio empieza a tener sentido, sin perder su profundidad. Al final, todo vuelve a la idea con la que empezamos. Nadie llega a tu vida por casualidad, pero no porque haya un guión fijo escrito desde fuera, sino porque hay un sistema dentro de ti que influye en lo que ves, en lo que sientes y en lo que eliges. Las personas no aparecen solo para quedarse o irse, aparecen como detonadores de algo que ya existe dentro de ti, como reflejos de partes que aún no has visto del todo. Y si en lugar de preguntarte por qué alguien llegó o por qué se fue, empezaras a preguntarte qué activó en ti y qué puedes aprender de eso, porque en esa pregunta hay más poder del que parece, no para culparte, sino para entenderte. Y cuando empiezas a entenderte, el patrón deja de ser invisible. Ahora todo encaja de otra manera, no como una teoría lejana, sino como algo que puedes observar en tu propia vida si prestas suficiente atención. Cada repetición, cada emoción intensa, cada conexión inesperada, empieza a revelar un mapa que antes no podías ver con claridad. Y quizás no puedas controlarlo todo, pero sí puedes empezar a ver lo suficiente como para no seguir repitiendo lo mismo sin darte cuenta. Si has llegado hasta aquí, ya no estás en el mismo punto en el que empezaste. Ahora tienes una forma distinta de mirar lo que te ocurre. Si te interesan estos temas, síguenos, porque entender cómo se cruzan la conciencia y la física no solo cambia lo que piensas, cambia la forma en la que experimentas la realidad, y eso apenas acaba de empezar.